Bueno, vamos a dar inicio entonces a la reunión de este día. Vamos a revisar algunos temas que están incluidos nuestro examen. Es lo que tiene que ver con la oficina médica y algunas destrezas en el cuidado del paciente, la práctica de la medicina, el sistema de cuidado de salud y lo de las citas en las clínicas. Posteriormente vamos a ver en la segunda etapa lo que es los signos vitales, dentro que es también lo de la oficina médica. Bueno, a describir algunas áreas de los departamentos que vamos a encontrar en los hospitales y cuáles son las mayores funciones que ellos tienen. Como podremos ver, la práctica de la medicina comenzó hace mucho tiempo y estaba el médico tenía que ver casi todos los problemas, desde el nacimiento del niño hasta la edad adulta y luego la edad ya tercera edad. Pero a medida la medicina fue pasando en tiempo, también se fue haciendo en especialidades, ya cada quien fue agarrando su especialidad y podemos ver en las fotografías, tenemos en la parte superior la cirugía, se, se ve ya la cirugía, luego la pediatría, medicina interna y la parte de ginecobstetricia. Y a continuación también fueron saliendo otras subespecialidades dentro de estas ramas. Entonces fue creciendo de una manera rápida. Así fue que actualmente eh, la, el American Board de Especialidades Médicas, que es una organización que junta todas estas especialidades, tiene todos estos boards que son certificadores de especialistas. Entonces cada uno de ellos se fundaron y posteriormente ellos también fundaron sus respectivas subespecialidades, que básicamente estos boards hacen una evaluación y también se cargan de certificar a los médicos que están inscritos en ella. Aquellos médicos que logran demostrar a través de exámenes, juicio clínico, en el análisis de casos, destrezas también, y algunas actitudes que son esenciales para las diferentes especialidades. Ahora ya se ve que no todos los médicos probablemente son los mejores en todo, sino que cada quien se va haciendo el mejor en su área. Por eso es que han salido tantos board. Entonces la educación continua se enfoca también en ello, de que los médicos se preparen, participan en iniciativas como congresos, seminarios, talleres, en donde se ve la innovación que va saliendo en la medicina, que como ustedes ven, la medicina es casi como el campo de la computación, que cada día sale algo nuevo, cada, cada semana se inventan algo nuevo, casi es como la computación, casi es la medicina, entonces hay que estar innovándose y poniéndose al día de las entregas de estos conocimientos que tienen como propósito mejorar la salud de los individuos y las comunidades a lo largo y ancho de este país. Y podemos decir también a lo largo y ancho del mundo. Hay especialidades en todo el mundo. Entonces eso lo que lleva al final es a mejorar la calidad de vida de los individuos y también viene a mejorar la atención que los pacientes reciben de estas especialidades. Entonces, vamos a ver ahí, vean ahí, están en orden alfabético, desde la A hasta la Z, y estas especialidades, vamos a ver cuáles son. Podrá ser que algunas no estén ahí, no se han salteado, pero estas son las que reúnen lo que es el board de Estados Unidos. Entonces, bueno, antes de empezar a hablar de las especialidades, quiero solamente recordarles sobre lo que en la oficina médica ustedes van a trabajar. Y esto creo que lo hablé en la primera reunión, cuando dije que van a encontrarse con médicos, con los physicians, también se les conoce como MD, pero también no se asombren cuando vean a alguien que es doctor y se pone al final no MD,
como estamos acostumbrados. Puede ser que vean OD, y esto es el doctor de osteopatía, que también son médicos que trabajan al mismo nivel que un MD. Son médicos los dos, solo que uno es el doctor médico y el otro el doctor en osteopatía. Los dos tienen que ir a 4 años de college, como a preparación antes de la escuela de medicina. Luego vienen 4 años de escuela de medicina y más de eso le ponen años de residentado. Entonces, este es el MD o D. Terminan estudiando más o menos, dependiendo, 13, 15 años, una carrera larga, dependiendo de la especialidad. Luego tienen los Physician Assistant, que ya se los mencioné también, que era el PA, que tienen que tener un bachillerato, ¿verdad? Y luego tienen que ir 2 años al college para obtener el programa que los va a graduar de Physician Assistant, que usualmente es una maestría. También hay especialización en algunas ramas específicas de la medicina. Pueden irse PA en la rama de dermatología, neurología, ellos deciden pediatría. Y el PA sí necesita una licencia para ejercer en todos los estados y casi siempre va a trabajar junto a un physician, a un MD o un DO. Luego tenemos los nurse practitioners, que son aquellas practicantes enfermeras, que son enfermeras registradas, RN, que completan un programa que les da una capacidad de tener una licencia como nurse practitioner, que casi siempre es una maestría en ciencias de enfermería o un grado superior a él, como un doctorado en enfermería. Aquí en Estados Unidos hay doctoras en enfermería. Entonces ellas pueden de esa manera practicar la medicina y servir a los pacientes como que fueran unos médicos primarios. También requieren licencias de los estados donde van a ejercer y de la práctica que van a estar. Ahora sí creo que vamos a ver la diapositiva que tenemos al frente. Ahí tenemos, por ejemplo, vamos a ir viendo uno por uno, así rápidamente. Tenemos el médico primario, el pediatra, que es el del niño y del adolescente, medicina familiar, el alergólogo, inmunólogo, que trata enfermedades relacionadas a lo que son el sistema inmune y las alergias. Tenemos el anestesiólogo, el que provee cuidado de los pacientes durante las cirugías, ausencia de dolor y otros procedimientos que sí lo requieran, como colonoscopías. En Estados Unidos requieren anestesia, la colonoscopía. En otros países yo me he enterado, por ejemplo en Latinoamérica muchas veces se ve eso, que las colonoscopías las hacen sin anestesia, sin pseudoanalgesia, lo cual cualquiera consideraría una tortura, ¿verdad? Para un paciente. Pero lamentablemente muchas veces los países eh, tienen una gran escasez económica, especialmente en los ministerios de salud de los países de Latinoamérica, muchas veces no tienen para cubrir todas las demandas de los pacientes y les toca hacer procedimientos casi que pidiéndole al paciente que aguante el dolor. Es bien, se oye inhumano, pero es la realidad en esos países. Acá no, el anestesiólogo participa en muchos procedimientos de cirugías y procedimientos como gastroenterología, colonoscopía, sigmoidoscopía y le hacen la vida al paciente un poquito más tranquilo. Luego tenemos cirugía de colon y recto, dermatología, que es cuidado de la piel, medicina de emergencia, que son aquellos programas que nos gusta ver, ¿verdad? La Grey Anatomy, ER, todos estos programas que salen en la televisión de emergencia, básicamente son médicos que se han formado en emergencia en las distintas especialidades. Tenemos la medicina genética, la neurocirugía, la neurología que provee diagnóstico y tratamiento de enfermedades periféricas y el sistema nervioso central, medicina nuclear también está ahí, obstetricia, cuidado de la
mujer durante el embarazo y la atención de parto, ginecólogo, el cuidado de la mujer, su órgano reproductor femenino, cuidado médico y quirúrgico, el oftalmólogo, el otorrino, que se especializa en el cuidado del cuello, el oído, la nariz y la garganta. Esto, por ejemplo, aquí en el otorrino, recuerden que trabajan a veces con otros, por ejemplo, pues, especialistas en audiología, audiólogos también trabajan con los otorrinos, patólogos, especializan en reconocimiento de células, tejidos y otros especímenes para determinar estructuras normales o anormales, trabajan de la mano con los cirujanos. Tenemos la medicina física y rehabilitación, cirugía plástica, reconstructiva y estética, psiquiatría, radiólogos, que también algunos radiólogos también son intervencionistas, que hacen procedimientos invasivos y participan muy de la mano con los cardiólogos y los neurocirujanos, neurólogos. Bueno, ahí vimos las principales especialidades y luego lo que les había hablado hace un momento del physician, que puede ser MD o D, el physician assistant también. Entonces, básicamente con lo que ustedes se van a, a ver en algún momento en esas clínicas, esos hospitales, si les toca trabajar ahí. Ahora, veamos algunos sitios también que están incluidos en hospitales. Entonces, el laboratorio médico o laboratorio clínico es un área que también se encuentra en hospitales y clínicas grandes. Son áreas que puede ser que atiendan pacientes ingresados o pacientes ambulatorios. Y lo que hacen ellos es realizar exámenes de distinta forma. Vamos a ver cuáles son algunos departamentos que están incluidos aquí. Algunas de las áreas designadas ahí, por ejemplo, tenemos el área de hematología, el área de química y el banco de sangre. Entonces, el asistente médico debe familiarizarse con las distintas secciones y probablemente estas tres son de las que más de choque van a ver ustedes. Por ejemplo, el área de hematología, el departamento que está en estos hospitales o clínicas grandes, que va a manejar los especímenes de sangre, donde se hacen, por ejemplo, cuenta de hemoglobina, hematócrito, hemoglobina, eritrosedimentación, plaquetas, cuenta de glóbulos blancos, glóbulos rojos, y los resultados son bien valiosos, ya que nos van a ayudar a determinar diagnósticos y tratamientos. Luego tenemos las áreas químicas, que tal vez la mayoría de exámenes son hechos en estas áreas, en las áreas de química. Aquí incluye todo, recuérdense, niveles de glucosa, electrolitos, proteínas totales, bueno, sin fin, son muchos. Sí, el CMP, el Metabolic Panel, el básico, el completo y así todos los demás, liver, metabolic, el lipid panel, todo va ahí a química. También es muy valioso ya que da diagnóstico y de él dependen muchos tratamientos. Luego tenemos lo que son las secciones de banco de sangre, que son aquellas secciones de laboratorio donde la sangre se colecta, se almacena y se prepara para transfusión. Entonces es esencial también que en cualquiera de estas tres áreas que les he mencionado, que todo el staff que labora en esas áreas cumpla con las especificaciones que ya habíamos dicho de la HIPAA, ¿se recuerdan? Y de la OSHA, que tienen que ver con, por ejemplo, con la identificación del paciente y del manejo seguro de los especímenes, aquellos que pueden ser potencialmente contaminantes, infecciosos. Todo eso se hace para asegurar que la muestra no sea contaminante a otros o a otras muestras. Entonces aquí en esta imagen podemos ver que el laboratorio médico es más grande de las tres cosas que yo les dije. Por ejemplo, yo les dije banco de sangre, química, hematología.
Pero también puede estar ahí microbiología, los flebotomistas, los procesadores de especímenes. Entonces casi siempre el jefe de estas áreas son patólogos, son los directores médicos, patólogos. Y así cada sección tiene su diferente jefe también, ¿verdad? Diferentes jefaturas. Ahora veamos algunas destrezas en el cuidado del paciente y de la oficina médica. Vamos a explicar algunos procedimientos generales de la clínica. Por ejemplo, vamos a ver que cada oficina médica tiene algunos procedimientos generales que en algún momento probablemente el asistente médico debe de familiarizarse con las tareas diarias de rutina que se realizan en esa clínica. Entonces es vital para los asistentes médicos que van a entrar a este campo, que ustedes lo están decidiendo ahora, saber, es bueno saber que si se van a encontrar obstáculos, ¿verdad? Y retos, ya sean físicos o mentales, pero siempre es bueno mantener un buen sentido de seguridad, frialdad. No olviden la ética que le hemos hablado, lo cual es extremadamente importante en este campo. La ética es importantísima. Ahora, vamos a ver que el asistente médico probablemente tenga que realizar algunas tareas de rutina en algunas áreas de hospitales, clínicas médicas u oficinas médicas. Vamos a ver cuáles son esas, si les toca a ustedes algún día. Vamos a irnos del 1 hasta el 16, pero lo vamos a hacer rápido. No crean que vamos a tardarnos mucho en esto, ya que les voy a mencionar alguna actividad por cada número. Digamos que esta semana a uno de ustedes les piden que va a ser el encargado de ir a abrir la clínica, de llegar primero. Puede pasar. ¿Qué me espera a mí como primera persona llegando a esa clínica de primera? Bueno, vámonos al número 1. Lo primero es, dependiendo de la hora en la clínica que abra, hay que llegar más temprano que los demás para preparar todo lo que se va a necesitar ese día. Entonces puede ser tan sencillo como abrir la puerta, desarmar la alarma, encender las luces, quitarle llave a las diferentes puertas de los consultorios, de los gabinetes que guardan medicamentos controlados y encender todos los equipos de oficina que se va a ocupar durante el día. Ese sería tal vez el 1. Luego, el 2 sería revisar los mensajes que cayeron durante la noche. Que recuérdense que las máquinas contestadoras quedan en automático y graban mensajes. Así como puede ser uno, pueden ser 10. Hay que escucharlos y hacer un triaje rápido del cual necesita respuesta ya. O en el transcurso de la mañana que llegue la secretaria y ya los conteste. Fax que cayeron por la noche también, resultados de exámenes, referencias, alguna solicitud de medicamento, todo eso. Ahí está el número 2. Prepararse para las actividades del día. También puede incluir que veamos la agenda, cómo está la agenda de ese día, las rutinas de las citas, cuántos físicos, cuántos seguimientos, todo eso. El 3. Muchas clínicas manejan un fondo fijo, pequeño, podría ser de $100, $150, que siempre queda en la mañana listo por si alguien llega y paga y hay que darle vuelto de un copayment, todo eso. Entonces hay que verificar que esté la cantidad que debe de estar, que es 150, digamos, ya que a lo largo del día puede ser que termine en la tarde con 500, 600 de copago. Entonces, si usted va a ver la diferencia, a veces es grande. Hay que contar lo que se recibe. Luego verificar que los expedientes de los pacientes estén listos. Ya que ahora casi todo es electrónico, probablemente lo más importante es verificar que el servidor esté encendido, que el internet esté trabajando y que las computadoras estén ya encendidas y listas para empezar el día. Luego tenemos revisar las áreas de espera, las oficinas, los espacios comunes, ver que la temperatura correcta sea la de la temporada, ¿verdad? En el frío, que esté agradable el calor,
en el verano que esté agradable el aire acondicionado. Luego también verificar que todas las partes estén limpias. No significa que ustedes tienen que hacer la limpieza, sino que verificar que las áreas estén limpias, que los basureros no estén llenos del día anterior, que hayan sido cambiados y vaciados. Luego el número 7 sería verificar que los instrumentos que se utilizan estén bien, como pueden ser glucómetros, que las diferentes medidas de seguridad se han tomado, por ejemplo, para esos contenedores de punta, que se acuerdan que les dije de aguja y todo eso, que no estén llenos, que si ya están a 3/4 de lleno, se tienen que cambiar en ese momento. Todo eso se verifica en la mañana y llenar algún insumo que sea necesario que esté completo. Se hace ahí. Luego tenemos el día va pasando, ¿ven? Ya ustedes ya van a su trabajo, ya en la tarde, digamos, ya todo va en reversa. El número 8 va todo va en reversa. Al final del día, las actividades casi podemos decir que ya van como en reversa. Muchas oficinas ocupan ese tiempo de la tarde para preparar el autoclave, un equipo de pequeña cirugía que se usó en el día para dejarlo secar durante la tarde-noche y que el siguiente día esté listo. También es el mejor momento para verificar que hay suficiente, eh, por ejemplo, papel de fax que esté suficientemente lleno para la noche. Ya uno va, aquí vamos ya haciendo la reversa. 9 puede ser que vamos a contar, dijimos que en la mañana había 150, en la tarde ¿cuánto hay? 500, 600. Bueno, la diferencia se tiene que hacer un balance y preparar un depósito. El dinero tampoco puede quedar ahí. Alguien pudiera hacer el depósito bancario. Personas, yo he visto que en algunas clínicas personas se salen antes. De mutuo acuerdo, alguien dice, voy a pasar yo haciendo el depósito. Se puede ir 20 minutos antes para pasar en el camino al banco y ya hace el depósito o media hora antes, así. Ahí las clínicas se ven cómo se hace. Luego, verificar que las máquinas de fax, dejar la contestadora en automático ya para la noche, apagar algunos equipos de impresoras eh, y equipo también que se ocupa durante el día, como podría ser, hay áreas para comida, ahí puede haber una cafetera que queda apagada, la tostadora se desconecta, tapar la radio, todo eso. Ya vamos de salida. Luego lo del teléfono ya lo mencionamos, que se deja para mensaje de noche automático. Se desconectan equipos en general, excepto los esenciales, ¿verdad? Que tienen que estar. Luego se apaga la luz. Y el último en salir, vuelve a cerrar la puerta con llave y pone la alarma. Esto puede ser que les toque a ustedes hacer la parte de la mañana o la parte de la tarde, dependiendo. Entonces, esa es la rutina más o menos. Yo los traje desde la mañana hasta la tarde, lo que puede pasar en una clínica eh, común corriente, digamos, no tan grande, pero eso es lo que sucede. Ahora, veamos un poquito, ya saliéndonos de la rutina de llegar y salir, algo de lo que pasa en el día. Atención al usuario, atención al cliente. Ahí tenemos que las destrezas tienen que ver con la comunicación y son aquellas destrezas como de recibir información y dar información. Entonces, la comunicación puede ser verbal o no verbal. La comunicación verbal puede ser oral, puede ser por escrito, siendo la escrita la más formal de las formas de comunicación. Y se acuerdan cuando dijimos del abandono del paciente. Ahí va la comunicación verbal en forma escrita, que es la más formal. Se le puede avisar a un paciente que alguien va a dejar de trabajar con él. Inicialmente puede ser verbal, pero la más formal es la escrita. Se le tiene que mandar el comunicado en un sobre y esa es la forma correcta de hacerlo. Luego tenemos comunicaciones no verbales que se refieren a la información que es recibida de otra forma, no escrita ni oral, como cuál. Lenguaje corporal puede ser,
Y el lenguaje corporal es la manera que el cuerpo de la persona envía señales, muchas veces de forma inconsciente, de cómo se siente y cuáles son sus emociones. Luego tenemos comunicaciones no verbales que incluyen formas secundarias de, de comunicarse y pueden ocurrir durante la conversación oral. ¿Cuáles son esas? Por ejemplo, el tono de mi voz es uno. El volumen, que en inglés sería pitch, como qué tan alto es mi volumen cuando yo me expreso. Tono, volumen y la cualidad o calidad de la voz. Todo eso, la entonación, son formas secundarias de comunicar el mensaje. También recuerden que todo esto también provee información al paciente y a veces proveen más información que las palabras mismas, lo que nosotros, cómo las decimos. Por eso la gente siempre le dice a los niños, ¿verdad? Fíjate cómo dicen las cosas, porque puede ser el mensaje no tan hiriente, pero la forma en que entonces, si ustedes ven, eso tiene una lógica. Es porque es una comunicación secundaria, mandando un mensaje, probablemente no tan eh, importante las letras, pero la entonación, el tono, el volumen, todo eso dice otra cosa. Ahora, otro tipo de comunicación no verbal podría ser lo que se conoce como expresión facial, posiciones del cuerpo también. Entonces, vamos a ver que estas formas son también como se conocen como pistas, ¿verdad? La gente puede expresar dolor en el rostro o no expresarlo. Hay gente que le pregunta, ¿y cuánto le duele? Del 1 al 10. Hay mucha gente que dice 10, pero usted se le queda viendo en la cara. La comunicación no verbal de la expresión facial no es de un 10, probablemente sea de un 1. No le duele. Y otro podría decir 5 y usted le ve la cara, se le ve una expresión de dolor. Entonces esas son las comunicaciones que se van a ver en las clínicas y hay que prestarle atención. Comunicaciones verbales y comunicaciones no verbales, y aquellas no verbales siempre póngale atención a la comunicación secundaria que incluye la expresión facial, tono de la voz, el volumen, la calidad de la voz y la entonación. Ahí les dejo algunas cosas. Entonces, ahora, en las destrezas también de comunicación, vamos a ver que el asistente médico, dijimos que también tiene que saber comunicar y también tiene que saber escuchar. Entonces, en la parte de escuchar, ¿cómo podemos hacerlo de una manera correcta? Sepamos que buen, el que escucha bien debe aplicar, no solamente escuchar y quedarme callado, no solo estarse callado y parecer que estamos escuchando. Necesitamos haber un poquito de interacción. Uno es observar a la persona en la cara, tener buen contacto visual, inclinarse un poco hacia la persona, mostrando interés, responderle, no solamente estar oyendo, sino que responderle. Y cuando se responde, podemos usar algunas técnicas, por ejemplo, la técnica del parafrasear, que básicamente es como repetir el mensaje de la persona en mis propias palabras. Es una buena forma de mostrar que estamos escuchando. Otra cosa puede ser clarificación. Y esto tiene que ver con lo que necesitamos estar seguros que lo que entendimos es eso. Muchas veces las personas mandan un mensaje que no es ese y después dicen, no, yo no le quería decir eso, pero eso fue lo que dijo. Entonces, si no estamos seguros, pidamos una clarificación a través de una pregunta. Eso se llama clarificación. En todo caso, por último, podría ser lo mejor el silencio, ¿verdad? El silencio muchas veces es un arma poderosa, pero si en algún momento necesitamos clarificar o parafrasear,
hagámoslo. No dejemos pasar esa oportunidad con los pacientes. También dentro de los procesos y las prácticas en las clínicas, vamos a ver que el asistente médico también, eso ya lo tocamos un poquito la semana anterior, cuando hablamos de los documentos médicos, dijimos que el récord médico era un documento considerado legal, el cual debe de mantenerse de forma completa y lo más exacto posible. Entonces, siempre es bueno que ustedes desarrollen una buena técnica de documentación de información. Y esto requiere que conozcan bien las guías de su clínica donde van a laborar o la clínica. Y se van a ir mejorando. Ustedes hagan esto a medida lo repitan las más veces que se pueda. Entonces, ¿cuál es la guía general para tener en mente? Por ejemplo, siempre revisar el nombre completo, la fecha de nacimiento, ya sea en electrónico o en papel. En papel, recuerden que puede ser las etiquetas de los laboratorios o de electrocardiogramas. Todo eso hay que verificar que es el nombre completo correcto y la fecha de nacimiento. La información que se introduzca en una computadora tiene que ser deletreada de forma correcta. No hay que poner errores gramaticales de deletrear, de palabras. Documentar todo lo más posible en forma cronológica, forma lógica, clara, concisa. Documentar los procedimientos inmediatamente después que suceden. Usar, si se va a usar lapicero, tiene que ser tinta negra, escribir legible, escribir por línea, siempre por línea. Y, por ejemplo, cuando se cometa un error, ahí lo están viendo acá, como pueden ver, cuando se cometa, si un error se comete, ya sea en papel o en electrónico, nunca se tiene que borrar, sino que se pone una línea que vaya de izquierda a derecha de la palabra, una línea sencilla sobre el error. Y luego se coloca la fecha, las iniciales, la credencial y luego se pone ahí como que dice error y se coloca la palabra correcta. Por ejemplo, acá quisieron poner 2 meses, pero se equivocaron, pusieron 2 años. Entonces se pone una línea, el error, la fecha, las iniciales y luego se pone la palabra correcta. Sería meses. Luego ya firma la persona, Rita Hill, Register Medical Assistant. Eso es la forma correcta de hacerlo. Ahora, en cuanto a las cuestiones de confidencialidad, también lo vimos en la semana anterior, lo de la HIPAA. En muchas oficinas van a ver que el, el asistente médico sí se debe mantener siempre vigilante de mantener la información de los pacientes confidencial. ¿Qué dijimos? Que no se puede hablar de información confidencial en los pasillos, en las áreas de cafetería, los elevadores, las farmacias, no se puede. Si se tiene que hablar algo confidencial, el mejor lugar es adentro del cuarto, de la habitación de examen físico. Esa es la mejor. Muchas clínicas también tienen ventanas corredizas. Esto previene que la gente en el área de espera escuche conversaciones telefónicas o discusiones que hayan en el área de recepción. También cuando pacientes estén de pie, cerca o en posición de que pueden ver el escritorio o escuchar una conversación, lo ideal es no hacer dos cosas a la vez. Si usted va a hacer una cita por teléfono, no tenga nadie parado al frente. Mira estos escenarios. Acá esta persona está tal vez haciendo una cita acá, pero también tiene otra persona enfrente que está, si no, está viendo y escuchando. Entonces, esto no se puede hacer. Si yo tengo ya alguien acá, ya no hago esto. Ella lo está haciendo bien. Tiene un paciente, lo está atendiendo y ya una vez él se va, podría tomar el teléfono o toma el teléfono y le pide a él que si puede regresar a su asiento, que ya lo va a llamar de regreso. Si es algo confidencial, el mejor sitio es acá,
el consultorio. Más seguro y no va a haber problemas de que se escuche. O sea, si se debe de discutir una información sensible para el paciente, debe llevarse a un área privada de la clínica, que es el consultorio. Entonces, hay que tener siempre precaución de todo esto, de estos escenarios. No se puede, esto no, esto sí, esto sí. Ahora, en cuanto al teléfono, me toca cubrir el teléfono un momento. ¿Cuál es la etiqueta del teléfono? Bueno, cuando se hable en el teléfono, siempre es bueno identificarse con el que habla. Entonces, eso la persona ya sabe con quién está hablando, su nombre completo, su título en la clínica, y ya darle la atención lo más posible a la persona que está llamando y mostrarse interesada a poderle ayudar y tratar de resolver la situación que ella necesita que se resuelva, si está al alcance de uno, por supuesto, ¿no? No siempre se puede, pero ese es el mensaje que se debe de hacer. Si no se puede resolver, se toma el nombre, el teléfono y se le devolverá la llamada cuando ya se tenga alguna información concisa. Siempre hay que contestar el teléfono de forma amable, pronta. Algunas oficinas tienen como política que el teléfono debe sonar máximo 3 veces, 3 rings, y hay que hacerlo, si es antes, es mejor. Y no hay que poner al paciente en espera sin haberle dicho que se lo va a poner en espera. Y si se va a poner en espera, también otra cosa es que cada 30 segundos hay que estar preguntándole si puede seguir esperando. O le toma el teléfono y le devuelve la llamada cuando ya se haya resuelto la llamada que usted tiene en la otra línea. Nunca hay que mostrarse agresivo, enojado, eh, con disposición de prisa, sino que siempre permanecer tranquilo, con postura, calma, hablar claro, conciso. Esa es la mejor etiqueta al teléfono. Recuérdense que la persona no nos está viendo la cara, pero la voz, como les dije, transmite mucho. Muchas veces más que las palabras. Y también hay que pasar el mensaje, porque esa es otra cosa que se ve mucho. Eh, Personas hablan a las clínicas, dejan mensajes, dejan número de teléfono, pero la secretaria o el que esté ahí, el front desk, se le olvida y se fue el día y después a la tarde encuentra el papelito, oh, se me olvidó que esto era para... No, hay que hacerlo todo lo más pronto posible. Se recibió un mensaje porque la otra persona está esperando la llamada. Según ella, era prioridad su llamada y que la iban a llamar cuestión de media hora máximo. Nunca llegó la famosa llamada. Vuelve a llamar el siguiente día y puede ser que vuelva a repetirse el mismo problema. Ahí casi seguro que están perdiendo un paciente, un cliente, porque ya no va a regresar. Porque se ve que la llamada de ella no tiene valor, importancia y no le devuelven las llamadas. Ahora, con el récord médico, esto ya lo habíamos mencionado un poco anteriormente. Dimos que el récord médico básicamente es una forma escrita de lo que le pasa a una persona, su condición, su respuesta a los tratamientos y al cuidado médico. Está dividido en partes. Puede ser hoja de admisión, hoja de enfermería, gráficos, notas de evolución. Hay varias áreas tiene datos subjetivos, que son aquellos que la paciente nos dice que pasaron. Yo no los pude verificar, pero ella lo dijo. Me golpeé ayer, tomé tal medicina, me, me dio fiebre anoche. Son cosas que yo no puedo verificar, pero lo dice el paciente subjetivo. Los objetivos son cosas que yo escucho, yo obtengo enfrente de mí, yo palpo. Signos vitales son objetivos. El examen físico del médico es objetivo. Todo lo que se obtiene casi de cara a cara es el objetivo. Luego vienen las evaluaciones. Muchas personas ocupan este formato que le dicen SOAP, que es el orden.
ese subjetivo, dijimos lo que el paciente me dice, objetivo, lo que yo encuentro. Irían los signos vitales, acá irían los signos vitales, en este, vital signs. El assessment es el análisis, la evaluación. Aquí sale el diagnóstico, los problemas y el plan sería lo que se va a hacer. Las enfermeras a veces le ponen más. La enfermería tiene otra cosa que le SOP y son dos más, SOPIER, dicen ellas, porque hay intervención, hay una reevaluación. Ellas tienen un poquito más, pero SOP es el básico de lo que es el médico en la clínica. Ahí les doy un ejemplo de un SOP, cómo está arreglado de forma SOP. Luego vamos a ver lo que es el sistema de cuidado de salud, del parte de la seguridad. Muchas de las cosas que tienen que ver con la seguridad en el lugar de trabajo ya la hablamos cuando hablamos de OSHA, se recuerdan del lavado de las manos, que es importantísimo, el uso del PPE, del equipo de protección personal. Luego también cuando sucede algo en una clínica, siempre es responsabilidad de nosotros, acorde a la ley, el asistente médico, la enfermera o el médico, también si sucede algo que se llama incidente, hay que reportarlo en forma inmediata. Eso es valiosísimo. ¿Por qué? Porque se puede pasar y no reportarlo en forma escrita. Y dijimos que la forma escrita es la forma más formal que hay. Entonces, un incidente es aquello que no sucede de forma común en la clínica. A los pacientes, a la visita, al doctor, a la enfermera, al asistente médico, a los estudiantes que puedan llegar. Por ejemplo, accidentes. Alguien se cayó, alguien se pinchó con una aguja. Eso es un incidente, no sucede. Esperamos que no suceda de forma frecuente. De ahí, robos en el área donde está la clínica, los consultorios, todo eso. El robo es un incidente. Hay que reportarlo inmediatamente. Errores de omisión de un tratamiento de un paciente. Errores en la administración de un paciente. En la administración de un tratamiento de un paciente. Incluye medicación. Esos son incidentes que hay que reportarse. Ya hay hojas de incidentes. Yo les pongo estas como modelo. Reporte de incidentes. De nombre, dónde ocurrió, las personas que fue afectada. Si hubieron testigos, se ponen testigos. Si tanto fue el daño, leve, moderado, severo. Vamos a ver, mayor, ubicación. Alguien se cayó, se deslizó, se golpeó el área glútea, en la mano derecha, el hombro derecho, la parte izquierda de la espalda, la base del cuello, todo eso. Este es un reporte completo de evaluación de riesgo. Ya una vez se haya llenado, entonces se firma, pone el nombre, la fecha, la posición, igual el manager, posición, y eso se pasa a la autoridad superior. Ese es el reporte de incidente. Hasta aquí estamos bien. Vamos a pasar ahora a lo que son las citas. Sí, Vamos a ver cómo. ok. Bueno, vamos a ver entonces lo que son la forma de hacer citas en la clínica. ¿De dónde salen estas citas? Como pueden ver a esta señorita acá, ella está haciendo una cita de forma manual, con lapicero, escribiendo en una libretita, ¿verdad? Y está recibiendo la información vía teléfono. Esa es una forma de hacerlo y es correcta también. Pero también hay que saber que existe el otro método, que es el electrónico. Lo van a ver así. Es lo mismo. Las horas a la izquierda, de 9 hasta la tarde. El nombre de los pacientes acá, la razón por la que llegan, el número de contacto de la persona, el número de trabajo de la persona y la dirección de la clínica, la fecha de la que se está dando. Está la forma electrónica, entonces la que tienen al frente y la forma de papel, la que acabamos de ver. Ahora, hay tipos de citas. Eh, el hacer citas en una clínica es probablemente una de las cosas más importantes en las responsabilidades administrativas que se llevan a cabo en esa
Es importantísimo el hacer cita, porque imagínense, si no hay citas, no hay pacientes, y si no hay pacientes, no hay trabajo, entonces se tiene que hacer eso de forma. Carlos Javier. Entonces, vamos a ver que, por ejemplo, hasta 1970, mucha gente ya tenía en la mente que esperar era ya una rutina en una clínica, ¿verdad? Hacer una espera de 1 o 2 horas era lo normal. Probablemente nosotros no lo vivimos, pero nuestros padres sí, que llegaban a una clínica y esperar era la rutina de siempre. También encontrar colas largas, espera, mucha gente esperando. Eso era, bueno, para el doctor era casi decirle, ese doctor es bueno, siempre tiene llena la clínica, pero ahora ya eso ya no es así. Ya en este siglo, ya la gente tiene muy poca tolerancia a esperar en la clínica. ¿Por qué? Han cambiado las cosas. Por ejemplo, todo el mundo tiene vidas, dice, más ocupadas, los cambios de vida han cambiado, tienen que trabajar, tienen diferentes horarios, que ir a traer niños. Entonces el tiempo es bien valioso y valoran mucho esperar poco. Imagínense, entre menos espere, es mejor. Ya cambió todo. Entonces, eso ha hecho que pone presión en las clínicas que las citas se hagan más estrictas. Entonces, el manejo eficiente del tiempo es crucial para hacer la operación de la clínica de lo más suave posible y tranquilo en el consultorio. Entonces, hay que tomar en consideración muchas cosas. Veamos, por ejemplo, que los pacientes que se hacen citas tienen que ser vistos, por ejemplo, de 15 a 20 minutos después que arriben. Eso es la regla. 15 a 20 minutos máximo. Ya si alguien lo tiene ahí sentado 45 minutos, ya es un error de la clínica. Ahí se planificó mal y ya tiene usted un paciente potencialmente enojado y probablemente ya no va a regresar. Si pudiera él, ya no regresa. También las buenas planificación de la cita hacen que el médico trabaje de una forma más fluida con los pacientes y maneja mejor el tiempo en el consultorio. Siempre hay que saber que pueden llegar pacientes agudamente enfermos y hay que dejarles un espacio por si acaso. Entonces, ahí vienen diferentes métodos de hacerlo. Aquí, aquí les pongo las guías que hay que tener en consideración. Por ejemplo, siempre mantener la confidencialidad de los pacientes, hablar claro con los pacientes, no deprisa, concentrarse en una persona a la vez, eso recién lo vimos, obtener la información necesaria para el paciente, que puede ser nombre completo, fecha de teléfono, correos electrónicos, si ha cambiado de teléfono, si ha cambiado de seguro, repetir la información para ver que es la correcta y hacer la cita de acuerdo al tiempo del tipo de cita que va a llegar. Alguien que llega por un seguimiento no se le da 1 hora, demasiado tiempo, 15 minutos. Si alguien llega a un físico anual, no se le puede dar 15 minutos, probablemente sean 40 minutos. Entonces hay que darle acorde a eso. Documentar toda la información necesaria, ya sea en forma electrónica o en forma de papel. Ahora veamos los tipos de citas. Y, por ejemplo, esta que está de primero, que dice tiempo específico eh, en, en chorro. Esa es una forma de hacerlo. El tiempo específico de chorro. ¿Cuál es esta? Esta es la que tiene como prioridad minimizar el tiempo de espera de los pacientes al mismo tiempo que guarda un fluido de los pacientes moviéndose en la clínica. Fuera un chorrito de agua que se mueve, una columna de agua. El tiempo que se le da al paciente es acorde a lo que llega, por la razón de su visita. Vean aquí a mano derecha al fondo. Dice, por ejemplo, pacientes nuevos, 30 a 45 minutos. Pacientes de examen físico completo, 30 a 45 minutos. Pacientes de seguimiento, 10 a 20 minutos. Eso es la rutina. Entonces, cuando se hace eso, el asistente médico necesita asegurarse que los tiempos se acomoden a estas
razones de llegar, pero también si alguien llega agudamente enfermo, lo paso antes. No puedo dejarlo 40 minutos esperando afuera, porque ya se convierte en una emergencia. Entonces, estos son algunos términos que se pueden usar además del tiempo específico. Algunas personas les dicen cita con, con hora fija. Otros les dicen libros únicos. En inglés sería single booking, como una sola fecha y una sola hora. Otra forma de llamarlos. La otra tipo de cita es la cita en ola. Este tipo de ola en algunos pacientes le funciona. Y aquí lo que se necesita es saber que el paciente entienda por qué está sucediendo eso que él va a ver. Por ejemplo, acá algunos pacientes, 3 pacientes se dejan en un intervalo de media hora, digamos. Entonces eso puede ser que a alguien le moleste. Entonces, si usted le explica que todos los pacientes que están en este horario van a ser pasados en el orden que llegaron, la gente entiende un poquito mejor en el tiempo que llegaron a la oficina, porque no le dieron hora a usted, sino que de 11 a 11:30 su cita. Puede ser que usted dijo, voy a llegar temprano a las 11:05. Usted pasa, primero. Pero alguien dice, no, voy a llegar a 10:15. O que me vean por último, voy a llegar como a las 10:20. Así, esa es la ola, porque siempre hay un flujo de pacientes para ser vistos. Entonces, las esperas podrían convertirse en más cortas. Ahora existe también la del libro abierto o oficina abierta. Esta muchas veces son las que utilizan aquellos horarios de walk-in, de que personas que pueden sin cita llegar y caminar y decir, quiero pasar consulta. Especialmente si son agudos, pueden llegar. Entonces estas son vistas también en el orden que llegaron. El libro abierto, como este que está acá, funcionan bien, especialmente cuando las prácticas o las clínicas no son muy ocupadas, que están tal vez iniciando el trabajo, el doctor recién se movió en esa clínica, entonces la del libro abierto le funciona muy bien, porque no tiene muchos pacientes. Entonces, si bien es cierto, el flujo del paciente es impredecible, los pacientes tienen que esperar mucho porque no hay muchos pacientes. Entonces, depende de la hora que llegó y cuándo llegó, lo van a pasar rápido. Muchas clínicas iniciaron como libro abierto, pero después se conviertan en wave, en ola, y terminen como fijas. Si ustedes ven una transición, como que a medida que las clínicas van como evolucionando, puede ser que el tipo de cita cambie. Luego tenemos el tipo de cita de clúster o grupos. Acá tenemos, por ejemplo, este es los que se agrupan por motivo. El lunes en la mañana, exámenes físicos. Lunes en la tarde, paciente de obstetricia y ginecología. El martes en la mañana, procedimientos diagnósticos, toma de biopsias, etc. Entonces se hace el calendario de acuerdo a la categoría o motivo del que van a llegar. Se hace en grupos, problemas similares, condiciones similares y se agrupan. Este sería el grupo. Mucha gente labora en horarios como híbridos, así pueden usar clusters en alguna media semana y luego ya ponen fijo el resto de la semana. Puede variar. Entonces no hay nada acá, digamos que pueda estar escrito en piedra, sino que es una forma fluida de hacerlo. Bueno, voy a parar de compartir, voy a cambiar la otra presentación para